Bienvenidos a Voluta Podcast, un espacio donde desarrollaremos nuestra conciencia a través de conversaciones que nos recuerden en nuestro día a día que podemos experimentar y vivir la vida desde la inspiración. En cada uno de estos capítulos los invitaremos a reflexionar, cuestionar y descubrir cómo el momento perfecto está siempre a nuestro alcance. Hola a todos, estamos empezando este 8º capítulo, ¿no? De Voluta Podcast, en el que ya hemos hecho un recorrido por la tabla de la conciencia del Dr. David Hawking. Empezamos por vergüenza, pasamos por culpa, desidia o apatía, sufrimiento, temor, anhelo, enojo y hemos llegado hoy día a orgullo. El límite para el punto crítico entre para entrar a un estado de verdad, que es valentía. Así que hoy día vamos a desgranar este estado de conciencia aquí en este 8º capítulo de Voluta Podcast. Hola a todos. Hola. Hello. Hello. Vamos a empezar entonces con orgullo. Me gustaría en todo caso, para empezar este último estado de conciencia de falsedad o ego, quizás reiterar un poquito de cómo estos estados emocionales en los cuales nosotros hemos estado indagando, conversando y reflexionando, no son estados emocionales que nosotros neguemos, no son estados emocionales que sean malos ni buenos, no son estados emocionales en los cuales nosotros no tengamos que vivir. Reivindicar un poquito esos estados emocionales que hacen que nosotros podamos conocer esa otra parte de la tabla de la conciencia que es la verdad y vivir en un contexto de maestría, ¿cierto? Fuera del ego. Sin estos, nosotros no conoceríamos la otra parte. Entonces, para cerrar, para empezar este cierre que estamos haciendo de la tabla de la conciencia en falsedad, dar esa perspectiva que no sé si hemos sido lo suficientemente claros en todos los otros con respecto a ese punto. Pero yo creo que sí lo hemos platicado y hemos dicho que más que hacer estados de conciencia, como dices, malos, son estos estados de conciencia que nos dan como esta luz, que nos ponen este foco para poder ver qué es lo que está pasando, qué es lo que estoy pensando y podernos mover a ese otro lugar, ¿no? A ese otro lugar más funcional. Creo que un poco mucho lo que tiene que ver con esto del orgullo es cómo te ayuda a veces la vergüenza o estos estados más de abajo como para hacer un paso hacia atrás y tomar vuelo y estar en orgullo, ¿no? La mayoría de las personas que están en orgullo están ahí por compensación, ¿no? Y se siente mejor sin duda estar en orgullo que estar en vergüenza, ¿no? Y por ahí colectivamente pues decimos cosas como está complejado, bueno, ¿qué es lo que está tratando de compensar? Y cuando ves a una persona que está en mucha exigencia, lo que hay detrás es ese monstruito de la vergüenza, ¿no? Que está muy, muy allá abajo, que ha sido un salto enorme pasar de vergüenza a orgullo, ¿no? Entonces, por eso tiene cierto connotación positiva, ¿no? De que estoy muy orgulloso de ti, qué orgullo, es probablemente en donde estamos la mayoría como colectivo en esta área tratando de logros, metas, ser el mejor. Muchos de los libros, podcasts de autoayuda, en realidad lo que están buscando es como superación a nivel en este orgullo, ¿no? De, ok, vales porque lograste esto, vales porque pasaste esta adversidad y nadie está negando que es un brinco enorme subir todos estos estadios de conciencia. Sin embargo, no estamos todavía en un lugar tan verdadero. Todavía hay ahí cierto monstruito del que estoy corriendo. Sí, fíjate, Homero, que me encontré de nuestra tía Brené Brown, esta frase justo relacionada con lo que dices de cuando estamos en exigencia y cuando estamos en esta búsqueda como del perfeccionismo mandada o generada por esta exigencia. Dice, cuando esto va manejando, nuestro copiloto es la vergüenza y el pasajero que va atrás es el miedo, ¿no? Entonces, cómo están conectadas y cómo estas, como dices, nos impulsan como a agarrar vuelo y a llegar a estos estados de conciencia que muchas veces
pensamos que no, pero es que es un estado emocional positivo. Claro, pues tiene una frecuencia vibratoria de 175, está muy alejado, como dices, de allá del sótano, de allá del calabozo, de cuando estamos en la vergüenza en 20. Entonces, como son estados que tienen como una energía o una vibración mucho más alta, pues se siente bien. Y además muchas veces son socialmente aceptados, ¿no? Y, Justamente por esto. y lo que empieza a suceder es, se empieza a volver rígido y se empieza, o sea, no me puedo equivocar, y se empieza a volver insuficiente, ¿no? Normalmente cuando estás en un estado de orgullo, de exigencia, lo que empieza a pasar es, ¿cuándo es suficiente? ¿Cuál mérito? ¿Cuál logro? ¿Cuál meta? ¿Cuándo va a ser suficiente? Y la respuesta obviamente es nunca, porque no es verdad. Entonces, a mí me gusta mucho este concepto de la fachada, ¿no? Cuando estamos en esta exigencia, compensando, cuando estamos en este orgullo, lo que estoy creando es una fachada perfecta, ¿no? Mírame, qué buen trabajador, mírame, qué perfecto, mírame, qué cuerpazo, mírame, qué guapa, mírame, qué logros. Sí, sí, sí. Pero ¿El es de una nosotras? fachada, es una fachada que Gracias. viene siendo creada para compensar por algo que todavía está muy adentro, que es este no soy suficiente, que es esta vergüenza, culpa de ser quien soy, este miedo de ser desconectado del resto de la ciudad, de no recibir amor, de pasar por la soledad, de pasar por el aislamiento, es lo que está sosteniendo la fachada. Entonces, es un arma de doble filo. Sí se siente mejor que estar allá en esos Mm, estados, pero al mismo tiempo estoy alimentando, cuando están alimentando esa fachada, estoy comprobando que mi ser no es suficiente. Entonces, claro. es una ruedita de Pero hámster. Y quizás esta quizás porque ah, nosotros hemos hecho un gran trabajo, porque es para llegar a orgullo hay un camino recorrido, ¿cierto? Hay un esfuerzo que se ha hecho. Entonces, defender eso nos lleva a un estado de control. Y ese estado de control de que nosotros no queremos perder eso que hemos ganado, esa visión que tienen otros de nosotros, ¿cierto? Entonces nos mantiene ahí en ese estado de orgullo, porque nosotros Ha queremos sido mantener eso muy porque creemos que es un funcional. logro. ¿Ah? Sí, porque ha sido muy funcional ese logro, ¿no? Durante mucho tiempo sí funciona, ¿no? A mí me encanta un cuentito como de los 70s que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. No sé si han leído ese cuentito. Y Creo que sí. está muy cute, ¿no? Es como un cuentito así con ardillas que hablan y pájaros que hablan, o sea, como onda medio Disney, ¿no? Pero el chiste es un caballero muy exitoso que ha defendido a muchos castillos, ha conquistado muchas tierras, ha peleado con muchos dragones, muchas damas en peligro, ¿no? Entonces, obviamente es en la época medieval. Y de repente un día se da cuenta que esta armadura que tiene ya no se la puede quitar, porque hace tanto que no se quita la armadura para ser su verdadero ser, que ya la armadura está oxidada y ya no se puede separar, entonces está preso de su armadura, o sea, del ego, ¿no? De esta armadura fuerte, conquistadora, héroe, victorioso, logros, ¿sí sabes? Y bueno, empieza un viaje para poder quitarse la armadura y ya no sabe en dónde empieza, el dónde termina la armadura. Es esta fachada de la que estábamos hablando, ¿no? Es esto donde el orgullo, este estado era lo más auténtico que había conocido hasta la fecha, pero ya no es suficiente. Entonces empieza todo este viaje para poder saber quién realmente es, para poder quitarse de la armadura, y es a través de regresar a la verdad, obviamente, y de ver, conquistar yet again un nuevo dragón y ver que en realidad el dragón es miedo y no es verdadero. Claro, por eso yo creo que cuesta tanto, por eso yo creo que lo protegemos tanto, por eso yo creo que el estado emocional en que se vive es de exigencia, porque, eh, y además porque yo creo que muchas personas nos cuesta dejar ese estado de orgullo, porque como digo, es un trabajo que nosotros hemos hecho, tenemos esta armadura, como dices tú, y es reconocida por todos, y es durita, y está bien hecha, y puede que brille, entonces nos aplauden por eso, y nos aplaudimos nosotros mismos también, y llegamos a ese punto, y David Joaquín y Buda y todos nos dicen, bueno, es justo en ese momento en que tienes que empezar a desidentificarte con todo eso que tú has logrado esto súper bien, hay un estado de conciencia más elevado de todas maneras, pero para poder trascender realmente y ser quien eres realmente, te la tienes que sacar y dejar y no apegarte a ella y como soltarla.
podría parecer como injusto de alguna manera, ¿no? Sí. Ujú. Y volvemos a esto de, nos da miedo quitarnos esta armadura por no vernos vulnerables, ¿no? Por no enfrentarnos a esta vulnerabilidad. Y aparte, porque bueno, esta exigencia a veces viene de muchos lados, o sea, puede venir de mí, o sea, de yo me estoy exigiendo, yo me estoy pidiendo, el tengo que hacer esto, el debo de hacer esto para estar bien, para estar mejor entra mucho también la comparación, ¿no? Mejor que otros. También está como esa exigencia que siento que otros o esas demandas que otros ponen sobre mí, ¿no? Entonces, esta exigencia que creo que otros ponen sobre mí, por eso yo tengo que hacer y debo de hacer. Más aparte está esa exigencia que yo pongo en otros. Entonces, la exigencia va y viene como por todos lados y entonces es como de que, ¿cómo me quito la armadura? Si viene de mí, si viene de afuera, si yo la mando, o sea, es como de, estoy en estado alerta permanentemente porque no sé si va a salir de aquí para allá, de allá para acá o de aquí para aquí, ¿no? Ujú. Sí, y Ya así como, te escucho, Amy, y nada más de escucharlo se siente y se palpita como algo confuso. Tanto como tú, como nosotros, ¿no? Que nos exigimos el yo debería, pero ese yo debería que va hacia adentro, igualmente va hacia afuera, él debería o ella debería, y esa exigencia es la que hace como toda esa vuelta y ese ciclo tan confuso, como tú te exiges adentro, pues también exiges afuera, pero pues al final es una ruedita de hámster de nunca acabar, ¿no? Entonces es como muy entretenida para el ego porque está ahí en la ruedita del hámster, pero al mismo tiempo la verdad es que duele. Duele Claro, y no poder obligar a otro, ¿no? Porque en realidad no lo puedes obligar ni obligarte a ti mismo. Cada quien tiene sus tiempos y querer obligarte a hacer ciertas cosas que a lo mejor no son el momento es dejar ir energía que la puedes muy bien mejor guardar y ser feliz con ella, ¿no? sí, claro, pero también hay una cosa que tú decías, Mel, que tiene que ver con que da miedo un poco, porque en realidad nosotros estamos apegados a lo conocido, a eso que hemos logrado, a eso que para otros está bien y que socialmente está bien establecido, ¿cierto? Ok, check, logramos eso. Entonces, a lo que nos invita el dejar el orgullo, cuestionar el orgullo y vivir en otro estado de conciencia superior es a conocer a otra persona, a otro yo, a ese mismo que somos nosotros en realidad, que está dentro de nosotros, que es nuestro ser. Entonces, abandonar eso eh, es lanzarse al precipicio mismo, ¿no? Y empezar a conocernos en esos otros estados emocionales que cuando nos damos cuenta de que cuando lo hacemos, cuando lo logramos, cuando nos ponemos en valentía, justamente, nos damos cuenta que son bastante más amables, que son liberadores y que se sienten muy naturales en nosotros mismos porque somos nosotros mismos. Pero antes de eso, ahí en orgullo, estamos aterrorizados porque no conocemos a ese yo que está debajo de la armadura, como decía Homero. Y aquí viene claro, la y clave, estamos, el perfeccionismo. ujú, sí, estamos concentrados en mostrar al exterior que mi imagen es perfecta, mi trabajo es perfecto, mi vida es perfecta, todo tiene que ser perfecto, ¿no? Y entonces si hago las cosas bien, cada vez, o sea, es como progresivo, cada vez tienen que ser mejor, ¿no? Entonces otra vez volvemos a lo que dice Mel de está el hámster en la ruedita, el ego y el ego fascinado porque dice, bueno, de aquí tengo para agarrarme, pero como para siempre. Bueno, y ahorita ¿No? lo que dicen ustedes del perfeccionismo, ¿cuál sería el antídoto? Por ejemplo, si el perfeccionismo alimenta la exigencia, el antídoto sería solamente hacerte un paso atrás y dejar que las cosas sean así, ¿o cómo lo ven ustedes? ¿Saben qué, Mel? Ahorita que lo dices, el antier en clase con nuestra Alejandra Llamas dijo algo que me pareció súper lindo, que dijo, hay que considerar que no tengo que hacer las cosas perfectas, sino hacerlas honestas, hacer las cosas honestamente. Mm, Y se me hizo tan lindo y yo, ¿no? Y honestas contigo, que como sería Ujú, ella, que es lo más importante, Alejandra dice, yo hago las cosas
no porque las tenga que hacer, sino para honrar mi palabra, que es lo más importante o lo más valioso, ¿no? Y los deseos de tu corazón, ¿no? Tu palabra y los deseos de tu corazón, o sea, tu deseo genuino. Sí. Estar abierto a ver al dragón de cara, que es equivocarme, ¿no? Si estoy por ahí siempre tratando de ser perfecto, bueno, ¿cuál es ese desperfecto, no? Equivocarme, ¿no? Tengo un significado de que es posible cometer errores, ¿no? Bueno, entonces veo a la cara lo que significa cometer un error y estar abierto a ello. Es como estoy tratando de aprender a andar en bicicleta, pero no quiero caerme ni una sola vez. Entonces, pues, pues es parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Es tan importante aprender a caerte como aprender a estar arriba de la bicicleta, ¿no? Me acuerdo mucho el discurso de aceptación del Oscar de Lady Gaga, ¿no? Y dice, lo importante no es ganar, lo importante es no darte por vencido, ¿no? Seguirte levantando, seguirte levantando, seguirte levantando para ir haciendo esa experiencia, ¿no? Para ir haciendo, porque en realidad ahí es donde está el mérito, ¿no? No es el premio, no es el no caerte, es el hacerlo, no es el seguir en el camino de que me caigo, me levanto, aprendo, incorporo, ¿no? Porque así es como se hace, pero requiere ser vulnerable. Oye, Entonces, Homero, estamos en ese estado, perdón, Amy, estamos en ese estado del no sé. Exactamente. Es muy difícil de aceptar, por lo menos para esta que está aquí en en este lado de la pantalla. Ponerse claro, en el estado del no sé y decir, no tengo idea, no he indagado sobre eso, no sé cómo voy a llegar ahí. O sea, es Brené Brown para mí. Es aceptar que estoy temblando en una conferencia, es aceptar que no tengo todas las respuestas, es saber que no puedo andar en bicicleta, es aceptación de la vulnerabilidad totalmente. Y volver a esta pregunta mágica que ya hemos mencionado en otras veces, como dices, Homero, de esto de nos da miedo a equivocarnos y a cometer errores, pero ¿qué es lo peor que podría pasar? Hermoso. Y fíjate. Y cuando nos preguntamos eso, nos damos cuenta de que realmente toda esta historia que nos estamos contando de lo peor que podría pasar, o sea, ni siquiera es tan terrorífica, y por lo general ese ¿qué es lo peor que podría pasar? No sucede, ¿no? Por lo general, ese peor que podría pasar es lo que ya está pasando, ¿no? O sea, ya Ajá. me siento acusada, ya me siento Aquí. avergonzada, ya me siento culpable. O sea, aquí ya está pasando, ¿no? En este momento del presente. Y si voy al pasado, si revisito mi historia en donde le había puesto la etiqueta de error, me puedo dar cuenta que los grandes errores, entre comillas, de mi historia han sido catapultas, han sido los momentos de mayor aprendizaje, han sido momentos de maduración, han sido momentos que si le puedo conectarme con ellos desde la humildad, del amor de esto no debería pasarme a mí porque yo tengo que ser perfecto, ¿no? Sino más bien, no, o sea, soy un humano y esto es parte del bemol del aprendizaje, ¿no? Para eso vine aquí, ¿no? Para aprender, para desarrollar conciencia y hacerme amigo de esos, entre comillas, errores. Y cuando dejo de etiquetarlos de esa forma, puedo ver el aprendizaje que hay ahí, puedo ver el tesoro que había en todas esas experiencias y comenzar a hacer sabiduría. No intelecto, sabiduría. Que hay la verdadera maestría está ahí, ¿no? Cuando estamos en exigencia, viene mucho por inteligente, metas, logros, más, perfecto. Cuando estamos en esa sabiduría, no va tanto por ahí, ¿no? Va más por la experiencia vivida. Ya, todo eso es muy etapa Newton, etapa Einstein, ¿no? Newton, esta es la única forma de vivir, esta es lo bueno, el intelecto es lo que vale, las personas que han hecho magíster, doctorado y que son súper estudiosos son los que podemos recoger su opinión y no esa sabiduría que se entiende, que a mí siempre me ha gustado también mucho, de la experiencia, de qué es lo que uno aprende, de cómo ese intelecto si es que hay, puede que no, puede que sea otro tipo de aprendizaje que no tenga que ver con lo establecido, se aplica en la vida, ¿cierto? Pero aceptar eso requiere valentía, requiere ponerse frente a otros y defenderlo de alguna manera, no defenderlo, ni siquiera defenderlo, porque cuando entramos a valentía no lo defendemos, somos nomás. Ya me estoy metiendo a valentía, pero es que como está tan cerca... Es que es como así de dar el es la salto. forma de salirte de aquí, ¿no? Es ir al siguiente paso, que es la valentía, ¿no?
hay un tema que me llama mucho la atención con la exigencia. Por lo general, las personas que estamos mucho en este estado de conciencia de perfeccionismo, de no equivocarme, de ser la familia perfecta, de ser el hijo perfecto, de ser la esposa perfecta, de ser guapo, exitoso, adinerado, bla, todo esto que a nivel cultural está súper reforzado, ¿no? A nivel cultural se nos vende muy bien esto. Cuando nos vamos a la infancia, hay mucho por ahí de gaslighting, ¿no? De tu realidad no es válida y aquí se tiene que ser perfecto, aquí se tiene que estar feliz, aquí se tiene que estar agradecido. Y veo mucho esto con clientes que pasaron por etapas de gaslighting, que después están con bulimia, porque tienen que ser perfectas. El cuerpo perfecto, la belleza, tienen que estar empoderadas de cierta forma y el vómito les da ese poder, ¿no? Porque es como que cómete tu verdad, a nadie le importa tu verdad, tu realidad no es cierta, ¿no? Y estoy en esa fidelidad familiar de no poder confiar plenamente en mi palabra y también me como mis palabras y peleo por ellas y es muy doloroso. Es una exigencia muy dolorosa y a veces muy difícil de hacer conciencia, porque como es tan transparente, es muy difícil de hacer conciencia, decir, es verdad, no se me permitía mi realidad. Mi punto de vista no es válido. Hay una historia de este libro que ya mencioné varias veces en Radical Acceptance de Tara Brach, que es una niña que está en un diner con sus papás, ¿no? Y la niña está viendo el menú y la chiquita dice, yo quiero unos hot dogs, ¿no? Quiero un hot dog. Y el papá le dice, no, tú vas a comer carne con papas. Y la mesera le dice, como que se da cuenta que la niña básicamente es invisible, ¿no? Entonces la mesera se voltea a la niña y le dice, amor, ¿y qué vas a querer con ese hot dog? ¿Quieres papas con tu hot dog? Y entonces la niña suspira y dice, ella cree que soy real. Ella cree que Wow. existo, ¿no? Entonces eso, si sabes, es ese momento de, ok, y como ya me vieron, como alguien ya me validó, voy ahí buscando que eso siga sucediendo. Quiero que alguien me siga diciendo, sí existes, sí vales, sí eres buena, tráeme ese logro para que recibas tantito así de amor. Es como cheque de cambio, ¿no? Es como un cambio a dólares, ¿no? Logro, tantito amor. Éxito, tantito amor. Reconocimiento, sí existes. Y a veces estamos perdidos como adictos en ese ciclo y no nos damos cuenta. Sí, Y que es yo creo cuando que tiene que ver dejamos, con que, disculpa, que tiene que ver con que es el estado de conciencia social que más se valora, que es el orgullo. Exactamente. Entonces, en todos los aspectos de la vida, que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con, o sea, cualquiera de nosotros se puede con los reconocer niños en las con, calificaciones, ¿no? Desde chiquitos, o sea, entramos en este sistema donde nos están evaluando, donde nos están calificando. Ujú, exactamente, y qué orgullo sentir que tu hijo es el que tiene las mejores notas, o el que baila más bonito, o el que canta perfecto, y si las tiene Viendo todas, por medio de tus ¡fuf! hijos vicariamente, pobres Claro, niños. mi orgullo, Claro, y exactamente, se cuando no, siente así. exactamente, y entonces cuando el niño no cumple con las expectativas del papá, luego el papá siente que el que, digamos, fracasó fue él, ¿no? O sea, Narcisismo puro. lo toma como suyo. Ujú. Y a nosotros no nos pasa a veces que cuando hacemos una sesión y nuestros clientes no están en el estado de conciencia en el que en el que nosotros pensamos que tienen que quedar, no nos quedamos también a veces en exigencia y tenemos que hacer un trabajo de introspección y decir, está bien, todo es perfecto, y recordar las palabras de todo el mundo y de uno mismo que uno les dice a otro, porque siempre estamos en esa exigencia. Nosotros creemos que tenemos que eh, lograr que las personas con nuestras palabras o con nuestras sesiones queden en ciertos estados de conciencia, ¿cierto? Ujú, Entonces siempre sí, estamos jugando ahí con ese estado emocional de exigencia y de orgullo todos los días, claro. yo creo. O cuando estamos un poquito más arriba en la tabla de la conciencia y nos caemos a sufrimiento, culpa, vergüenza, nos caemos, no. Y vamos, y nos Caída vamos libre, abajo al caída libre a fango. la vergüenza. También nos ponemos en exigencia, porque nosotros nos sentíamos orgullosos de haber estado tanto rato en amor o en paz o en entendimiento. Ese es el ego iluminado, ¿no?
Ajá. De que quiero volver, quiero estar ahí. Quiero Pero siempre estar ahí. ¿por qué por qué si yo ya sé, por qué tengo que volver a bajar? No, tengo que regresar ahí, ¿no? Pero fíjense que es en estos momentos cuando suelto esta necesidad de complacer a otros, de que otros me vean, de que otros me respeten, de que otros me acepten, cuando me puedo ver a mí mismo y cuando puedo entender y cuando puedo conectarme con ese yo soy del que hemos hablado. ¿No? Y es justo cuando yo me conecto con ese yo soy, con ese amor, con esa paz, que dejo de requerir, dejo de necesitar ese apapacho, esa aceptación, esa atención del exterior. Sí, el Y que orgullo yo tiene lo mucho que tengo ver con el todo. afuera, ¿no? Ujú. Y la exigencia viene mucho como es como algo muy social, entonces mucho con la comparación. Mm. Y les quiero compartir algo que, gracias Homero, que me recomendaste ese libro maravilloso de las 12 reglas para vivir, ¿te acuerdas? ¿Ese? Sí, No, de maravilloso, Chile. lo estaba leyendo y yo decía, no, el sello de Homero aquí está, o sea, cañón. Y me encanta porque la regla número 4 dice, si algo así, exactamente no me acuerdo, pero si te vas a comparar, compárate o es más justo compararte con tu yo del pasado. Exactamente. Y lo he traído y lo he traído, tengo como 2 días que lo traigo y me doy cuenta de cómo esto es tan cierto, porque cómo es muchísimo más justo para ti mismo compararte con tu yo del pasado, que a lo mejor también puede doler, no significa que no duela, a lo mejor en el pasado estabas calificándote como que estabas mejor, pero siendo ese yo del pasado de alguna forma es mucho más justo para ti mismo. Y ahí, de hecho, en el libro te dice cómo ir teniendo pequeños pasitos igual, pero me encanta poder tener la distinción de que si me quiero comparar con alguien, compararme conmigo mismo. Claro, y porque ahora vivimos también en esta era de las redes sociales, donde nos estamos comparando con cosas que no existen. Nos estamos comparando, claro, Peor. peor. Entonces, como dices, si me voy a comparar, me voy a comparar conmigo, porque me estoy comparando con algo allá afuera que no es real. Me estoy comparando con personas que evidentemente están mostrando su mejor cara, su mejor momento, y su mejor cara muchas veces con este filtro, ¿no? Con este filtro real, o sea, literal. Entonces, si nos vamos a meter en esto de justo, injusto, pues sí, es injusto meternos a hacer esta comparación con otras personas y más en estos tiempos. Entonces yo creo que también se relaciona mucho con lo que dice Homero de estas comparaciones que hago con estas personas que están afuera, que aparentemente son perfectas, pues claro, luego terminan en que yo me sienta frustrada, en que yo me sienta en ansiedad, en depresión y que eso luego tenga también otras consecuencias como, por ejemplo, cuando vemos estos caras perfectas y cuerpos perfectos en estas enfermedades como anorexia, bulimia u otras enfermedades ya de, pues como de origen mental, ¿no? Muy Bueno, tiene importante que ver con la cambiar como... creencia de no soy suficiente. Caemos ahí en la creencia de no soy suficiente, totalmente. No soy suficiente con estas personas, no soy suficiente con todo lo que he logrado, a pesar del orgullo que uno siente de lo que sí ha logrado y que lo cuida así como un tesorito, ¿cierto? Eh, También me acordaba, y lo dice el libro de David Hawking, que las personas que viven en orgullo son personas que no son capaces de dejar alguna adicción. ¿Ya? Tú que conoces más de los 12 pasos, que nos hablaste de ellos, de hecho, ¿en qué parte de los 12 pasos está abandonar el orgullo? Bueno, humildad, ¿no? Es la humildad, Que es es el un... paso número 1 de decir, Ah, reconocer. empezar. Es que, mira, el paso número y la adicción más grande a todas es el ego, ¿no? La adicción, de donde nacen todas las adicciones, de donde nacen todas las enfermedades, es el ego, creer que soy quien creí ser, ¿no? Es quedarme limitadito en este yo sé. Entonces, como decías hace ratito, ese reconocer desde la humildad que no sé o que lo que ya me funcionaba ya no me funciona,
es muy importante, es ese salto cuántico, es ese punto crítico, ¿no? A mí me gusta imaginarme así, a veces los sentimientos o los estados de conciencia como un personaje, ¿no? Y me imagino así el orgullo en la puerta, ¿no? El orgullo así en la puerta a los estados, defendiendo. así como San Pedro con las llaves, bueno, el orgullo ahí con espada, láser, Jedi, porque fíjate, tú dices, sí, ya debería de perdonar, pero no se vale lo que me hizo. Llega el orgullo y dice, ¿cómo? ¿Cómo voy a perdonar? ¿Y que me pisoteen como alfombra y felpudo de bienvenido a la casa? No. Y lo que te sigue teniendo es ese orgullo, es el último paso, ¿no? No, es que no se vale lo que me hicieron, es que no me lo van a volver a... Siempre está ahí el orgullo como protector de ese último dejar ir, de ese último permitir que suceda. O al revés, Homero, también digo, cuando sentimos que otros nos hacen, que en realidad sabemos que no nos hacen, hasta que yo me lo tomo personal, pero también cuando yo hago algo y otra persona, se siente, no sé, mal, lastimada y demás, y cuando yo digo, bueno, a lo mejor podría ir a pedirle perdón a esta persona, entra también este orgullo de, no, pero ¿cómo voy a aceptar esto que hice y cómo me voy a parar ante la otra persona a pedir perdón? Eso sería Claro que no, ¿no? pedir perdón, hacer enmiendas, que sería el noveno paso. Cuesta mucho trabajo por el orgullo y es reconocer que me equivoqué. Pero si yo tengo una vida de perfeccionismo en donde no puedo soportar que me equivoqué porque eso le da el significado de que no valgo, de que hay algo malo conmigo, cuesta trabajo, ¿no? Reconocer entre comillas, error. Y hoy ando muy de cuentacuentos, pero me recuerda Dale. a la fábula, a la parábola del hijo pródigo, que está en muchas religiones de la antigüedad, ¿no? Y es que me encanta cómo lo explica Eckhart Tolle, ¿no? Que es un poco a lo que venimos aquí, es olvidamos quiénes éramos, olvidamos todo nuestro poder y hay que volver a reconocerlo, ¿no? Y el padre, bueno, para quienes no sepan bien la historia, es un hijo que tiene un padre rico y decide que le dé la herencia en este momento estando en vida y se va y se la gasta y la apuesta y la bebe y todo y queda siendo un mendigo, ¿no? En una tierra lejana, ¿no? Y entonces está ahí entre lodo, con los puercos, en establos, borracho, completamente en humillación total, ¿no? Y de repente un día el padre, desde esa misericordia, desde ese amor incondicional, manda a buscarlo. Y le dice, ¿qué haces aquí? Es que no sabes quién eres. Incluso en la fábula él no se acuerda quién es ya. Ya está tan perdido que no recuerda nada de haber sido hijo de ese, digamos, rey, de ese jefe, ¿no? Y entonces lo mandan traer de regreso. Y cuando regresa, desde esa humildad, desde ese reconocer que ese camino que había tomado lo estaba alejando de la verdad, el padre lo ama aún más, ¿no? Y esto es un poco como el universo, ¿no? Es como que en ese olvidarme de quién soy y hacer conciencia y recordar quién sí soy, es eso que hace que el universo se conozca a sí mismo mejor, ¿no? Y es bellísimo, ¿no? Es como que, pero requiere de esa humildad de regresar y de volver al amor, como diría Marianne Williamson, ¿no? Y decir, ok, estaba muy equivocado, estaba en esta etapa de completo orgullo. Pero que solamente puedes llegar a eso cuando, disculpa, que solamente puedes llegar a ese momento cuando has estado ahí en el fango mismo, cuando te has arrastrado por todos los estados de la conciencia de abajo, exactamente el punto de quiebre, entonces puedes dejar ese orgullo y volver a reconocerte. Y justamente ahorita que hablas, Homero, él regresa por sí solo después de reconocer que se equivocó, ¿no? Y también en esa historia, él tiene un hermano, y el hermano siempre estuvo trabajando bajo la tutela del papá, era el que más se exigía, era el que más lograba, era el hijo perfecto. El orgullo de la familia. El orgullo de la familia. Y entonces cuando regresa, el hermano que se había ido a gastar toda su herencia, y que regrese y que el papá lo recibe con fiestas, con ropas nuevas, que celebra porque volvió su hijo, él se ofende, ¿no? Y dice, ¿por qué le estás haciendo fiesta a él si yo aquí he trabajado? Y entra esta comparación. Entonces, en esta trinidad de esta historia,
hay muchos significados. Es una fábula que tiene mucha riqueza. De hecho, por ahí hay varios libros sobre esta fábula que es muy interesante leer, porque habla también de eso, de la comparación, de la exigencia, de la perfección, del no deberías, del yo debería, de yo soy mejor, de las personas que están en un proceso espiritual y dicen, yo soy más santo que él, ¿no? Yo no me enojo y él sí se enoja, ¿no? Entonces, y este bypass espiritual de siempre estar bien, ¿no? Que es una exigencia total. De siempre estar bien y siempre estar mejor que el otro. Eso. Pero ¿no? eso se puede. Aparte. Yo no puedo. No, claro que no, Y yo imposible. digo, No. a ver, Melissa, exígete en siempre estar bien. No puedo. Imposible. Bueno, pero hay personas que como que están buscando eso, que se pueda, pues es diferente, pero están buscando y es lo que hablamos, ¿no? De que siempre tengo que estar bien o por lo menos mostrarme como que siempre estoy bien. La carita que ¿no? decía Mero. Que tengo la vida perfecta, que todo conmigo es perfecto. Ujú. Lo cual no quiere decir que lo sea, ¿no? Y ahorita que mencionabas a Marianne Williamson, Homero, de hecho, en Volver al Amor viene esta frase que también se me pareció muy linda, que dice, cuando soltamos el orgullo y justamente nos conectamos con esta humildad o con esta modestia, me permito florecer. Claro. Me doy permiso de florecer. Y Pero entonces tiene que enterrarse suelto, primero. ajá, Enterrarse, suelto, germinar, crecer, florecer. claro, y dejo de enfocarme en el objetivo para enfocarme más en el proceso. Porque dice, cuando entramos en esta exigencia y en este orgullo, ¿qué es lo que pasa? Nos volvemos rígidos, nos volvemos controladores, ¿no? Pero me gusta también eso, que quería hacer a lo de la parábola que acabas de contar, la sabiduría del padre, el reconocer igual el camino distinto de cada uno de los hijos para llegar seguramente al mismo, al mismo punto, que es el encuentro con uno mismo. Porque seguramente el otro hijo, que también era un orgullo, o sea, en ese momento tiene una crisis cuando ve este otro proceso que ha tenido, no sé cómo sigue, pero me imagino que tiene una crisis al pelearse con el hermano que fue de parranda y se gastó todo el dinero, y él que había construido este ser perfecto para sentirse orgulloso o para que se sintieran orgullosos de él, es también otro camino. Ambos caminos son, no quiero usar la palabra perfecto, pero porque me lleva a exigencia, pero sí, son perfectos para llegar al deshacer el ego, ¿no? Claro, Que y es qué cuando importante empieza. llevar eso a la vida, o sea, a la vida real, porque cuántas veces no vemos en las familias esto de comparar a los hijos, comparar a los hermanos, ¿no? Es que porque no puedes ser como tu hermano, ve tu hermano tan estudioso, tu hermano que saca las buenas calificaciones, tu hermano que siempre tiene su cuarto limpio, ¿no? Y entonces eso nos empieza a poner desde chiquitos en este lugar de tengo que hacer esto para que mis papás me reconozcan, para que mis papás me vean, para que mis papás me quieran, tengo que ser como mi hermano, tengo que ser mejor que mi hermano, ¿no? Y En ese lugar de puente, reconocer que cada uno es diferente, como dices, Tach, y reconocer que, o sea, ambos merecen, pues, este amor, ¿no? Y Bueno, como lo vemos ahí en la parábola. yo digo que lo único lo que nos hace a nosotros todos iguales es que somos totalmente distintos. Todos tenemos un camino distinto y en eso somos todos iguales. Ahí nos igualamos. quiero, Y qué padre. quiero compartir algo muy, muy ilustrativo a lo que cuentan, compañeros. Porque hace como unos 2 meses estaba yo con mi hermano chico, bueno, no tan chico, ya está en universidad, y entonces llega un compañerito de él que iba a estudiar en una escuela. Los dos querían estudiar en la escuela militar, pero mi hermano no pasó por el peso y su amiguito sí, y fue a visitarlo. Y entonces mi papá le empieza a decir, oye, ¿ya viste? Cuando se fue, su amiguito le dice, oye, ¿ya viste que muy bien cortada trae su barba? Y mira tú cómo la traes. Y entonces le empieza a dar, pero pues yo veía como con palos, ¿no? Y entonces yo decía, ay, pobrecito Sebastián, o sea, cómo mi papá lo estaba compare y compare, y cuando yo le dije, ya, papá, dijo mi papá, ¿qué? Déjame educarlo. Y yo dije, ay, no puede ser. Yo estaba, de pronto me encuentro enojándome mucho porque mi papá
me dijo, muy enojado, déjame educarlo, porque lo estaba comparando con su amigo que sí había logrado el objetivo que mi hermano no había logrado. Y entonces me encuentro después yo exigiéndole a mi papá que no hiciera lo que estaba haciendo, peleándome Tratando de con la educar a vida tu y papá. exigiendo exactamente lo mismo que yo no quería que él hiciera, exigirle a mi hermano algo. Y entonces me di cuenta que era la rueda del hámster de la exigencia y yo, déjate de ahí, vete a tu cuarto, bye, adiós, que estén bien todos, vámonos. ¿Quién estaba educando a quién, no? O sea, en realidad todos maestros, todos alumnos en todo momento. Exactamente, exactamente. Ay, qué lindo eso, sí, al final cuando son maestros todos en nuestra vida. Ujú. Y me regreso a lo del padre en la historia, en la parábola, que es una metáfora del amor incondicional, que otros le pudieran Mm. llamar Dios, universo, luz, Buda, lo que tú le quieras llamar, pero está ahí para eso que es amor incondicional, ¿no? Que todo lo que llegue, cuando es tocado por eso, se disipa y se convierte otra vez en amor, ¿no? Es volver al amor definitivamente. Entonces, tiene tanto amor tanto por el hijo perfeccionista como por el hijo que decidió irse por otro camino y regresar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque su naturaleza es amor incondicional, que es lo que nos saca de esta exigencia, es lo que nos saca de este perfeccionismo, ¿no? De verdad estar en este orgullo es pensar que cometer un error, reconocer una equivocación, ver una falla en nosotros, nos haría no dignos de ser amados, de ser conectados, de ser incluso dignos de existir, ¿no? Entonces, y reconocer ese amor incondicional nos libera de esto. A mí me funcionaba mucho un mantra de, no me acuerdo quién era esta chica, no me acuerdo el nombre ahorita, Lisa Nichols, que decía, todas las mañanas, ¿no? Decía, nada que defender, nada que comprobar, nada que esconder, y nada más se iba repitiendo estos mantras, ¿no? Nada que defender, nada que comprobar, nada que esconder, nada que lograr, todo era así, irse liberando de esta exigencia, de este orgullo. Maravilloso. Oye, qué bonito, me encanta. Eh, y Y una yo creo, última reflexión que me gustaría compartir que tiene que ver con el orgullo es que muchas veces pensamos que cuando trascendemos los estados de conciencia que están abajo y hemos hecho este trabajo, creemos que ya hemos logrado mucho. Pero me hizo y yo por eso te pregunté en los 12 pasos dónde está el orgullo. Yo pensaba que estaba como en el 9, ponte tú, una cosa así. Y no, es ahí donde empieza el camino, cuando uno trasciende el orgullo y sueltas todo y sueltas ese control y te empiezas a desidentificar, porque es el primer paso para llegar entonces después a los estados de conciencia más arriba. No quiere decir que uno ande de aquí para acá, pero en conciencia, en ese trabajo, es el primer paso. Quedé choqueada. y te das ese permiso, ¿no? De ser, y cuando sueltas toda esta exigencia, te das este permiso de poder improvisar en tu vida, de poder ser más creativo, de estar más conectado con tu intuición, ¿no? De poder crear. Y entonces nos cambia todo ese panorama, ¿no? Y entonces yo creo que parte del secreto está como en ser compasivos, en ser más amorosos con nosotros, con los otros. Con Y nosotros primero que nada. es otra vez Ujú. mucho con esto de la humildad, que será como esta base neutra, ¿no? Entonces, cuando estoy en vergüenza, cuando estoy en culpa, cuando estoy en miedo, me estoy yendo muy a un extremo que me dice, yo soy lo peor, a mí nadie me quiere, es que yo tengo la culpa, así, pero soy una piltrafa, escoria de la vida, bla, ¿no? Y luego, por compensación, por crecimiento, me voy al extremo opuesto, que es un narcisismo, es mucho orgullo, es a mí nadie me hace nada, yo soy el mejor, estoy Mm. súper preparado, nunca me voy a equivocar, pero estoy tan lejos de la humildad como el otro, es un yo enorme, este es un yo muy victimista, este es un yo, según esto, muy bien hecho, muy perfecto, ¿no? Es tan lejos de la verdad como el otro, ¿no? Tal vez se siente un poquito menos, porque al menos aquí digo, yo tengo mucha seguridad, mucha confianza. No es verdadera, pero al menos me la estoy creyendo por un ratito. Pero cuando regresa a la humildad, cuando regresa a esa neutralidad, al amor, a la aceptación, ya ahí el yo está más sano,
¿no? Hay un yo ahí, sigue habiendo un ego, porque si no estaría esquizofrénico, sigue habiendo un ego, está más, tiene más su tamaño, es una herramienta para estar en esta realidad, ¿no? Es un sistema operativo, no está en total control, ¿no? Así es. Bueno, entonces le hemos dado una vueltecita a toda la parte de la tabla de la conciencia que es falsedad y ego, tan necesarios de todas maneras para todos estos estados emocionales, para nuestra sobrevivencia a lo largo de nuestra historia como seres humanos, ¿cierto? Para adaptarnos y sobrevivir a todo lo que, lo que sucede. Y de aquí en adelante entonces nos vamos a valentía para arriba, que se siente tan bien, que es tan entretenido, pero acuérdense que orgullo, primer pasito, primero, no se crean que cuando están en orgullo estamos ya trascendidos. Así que los invitamos a que nos acompañen en los próximos Voluta Podcast a conocer los estados de conciencia que se sienten súper cachilupi.